Muy buenas tardes, mi nombre es Jennifer Rodríguez Giraldo del curso de microcontroladores M5A. En esta ocasión vamos a explicar el proyecto final de microcontroladores. Bueno, el proyecto consiste en diseñar un instrumento de medición de potencia eléctrica que cumpla con los siguientes requerimientos. A. Variables a medir. En el instrumento debe medir potencia activa, potencia reactiva, potencia compleja, factor de potencia y ángulo de. B. Display. En un display LCD 2x16 se debe mostrar todas las variables que se desean medir. Un mensaje de inicio del instrumento que dure 2 segundos. C. Menú. Cada medida se debe ubicar en una página y por medio de dos pulsadores se debe realizar cambio de página hacia arriba o hacia abajo según el pulsador que se presione. D. Comunicación. El dispositivo debe tener una interfaz serial para poder transmitir los valores de las medidas a otro dispositivo una vez por segundo. Segundo punto, diseñar un segundo dispositivo que pueda recibir los datos enviados por el instrumento de medición y que los muestre en un display LCD en tiempo real, de la manera en que se van produciendo variaciones en el instrumento de medición de potencia. Bueno, mi compañero iniciará explicando el circuito. Muy buenas tardes, mi nombre es Wilson Armando Mendieta y pertenezco al curso, a la asignatura de microcontroladores M5A. Entonces vamos a empezar por el circuito eléctrico. Entonces acá tenemos un voltaje RMS de 120 voltios y tenemos un voltaje pico a pico de 170 voltios. Pues acá tenemos un potenciómetro para variar los voltajes del 0% al 100%. Tenemos un voltímetro y un amperímetro para medir los respectivos voltajes entre línea y línea y su respectivo amperaje. Acá tenemos una resistencia de 10 ohmios y tenemos una bobina de una inductancia de 1 milihenry. Esta es la carga de nuestro circuito. Esta es la respectiva carga que tiene nuestro circuito. Acá tenemos un voltímetro que nos va a medir el voltaje entre línea y línea de nuestra carga del circuito. Y pues acá tenemos un transformador que necesitamos bajar nuestro voltaje a 24 voltios. Entonces tenemos un factor de acoplamiento. ¿Cómo hallamos ese factor de acoplamiento? Pues es el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, nos da un voltaje de 24 voltios, de 0,2 en el factor de acoplamiento. Acá tenemos pues entre línea y línea 24 voltios y acá tenemos un arreglo de diodos para las ondas altas y bajas, pues hacer los respectivos para rectificar las respectivas ondas altas y bajas. Y pues seguida de ello tenemos un condensador de 220 microfaradios para filtrar las ondas que tenemos acá en la salida. Y seguida de ello pues tenemos un divisor de voltaje, una resistencia de 1 kilo y otra de 330 ohmios para tener un voltaje de 5 voltios, que es lo que necesitamos para el PIT. Acá tenemos nuestros PIT 18F4550. Entonces, como él trabaja de 0 a 5 voltios, entonces aquí nos está entregando 5 voltios máximos para que el PIT pueda trabajar. Seguido de ello, pues tenemos la entrada RA4 lo tenemos para el pulsador de baja, y acá tenemos en el RC0 el otro puerto de entrada para el siguiente pulsador de subida. Y en este PIT
tenemos habilitados los puertos RD, todos los puertos D, para uno de los displays, y en este otro PID tenemos habilitado todos los puertos B para el otro display. Bueno, ahora iniciaré explicando la programación. Bueno, en la programación utilizamos las siguientes librerías: las librerías de cabecera, la STDO, que es para la visualización en la LCD, mat.h, que es para realizar las respectivas operaciones matemáticas, config.h para la LCD, xtalfrec, que es la de la frecuencia de reloj, que es para hacer el uso de la función delay, la función del LCD, y esta que es de pi, con el valor de pi para utilizar las operaciones matemáticas. Bueno, entonces tenemos nuestra variable tipo char str, que es el arreglo de datos para la visualización en el LCD. Nuestras variables ADC, que es la que utilizamos para el ADCON. En nuestra variable AMP, que ya más adelante explicaré para qué es, y este es nuestro valor de frecuencia, que en este caso utilizamos una frecuencia de 60 Hz en el circuito. Aquí están todas las variables de medición, tipo float. Aquí son las funciones que utilizamos para la comunicación serial, que ya también más adelante explicaremos qué comunicación utilizamos. Bueno, aquí iniciamos configurando los puertos. Entonces, como explicaba mi compañero, el pin RA0 como entrada, que en este caso es nuestro pin de entrada analógica. Nuestro pin RA4 lo configuramos también como entrada, que es la entrada que tendrá el pulsador para cambiar la página. Y el pin RC0, que estará conectado al otro pulsador para el cambio de página hacia arriba. Entonces, en este caso, decidimos implementarlo con los módulos timer 0 y timer 1 para el uso del mando de los pulsadores para el cambio de página. Entonces, para esto configuramos el timer 0 y timer 1 como contadores. Entonces, en esta configuración, bueno, se deben inicialmente desactivar las interrupciones globales, configurar el timer 0 como contador, desactivar el Pascal, configurar para que trabaje con 16 bits para contar, iniciar la cuenta, que nuestra bandera de interrupción esté en 0, permitir las interrupciones, permitir interrupciones periféricas y habilitar interrupciones globales. Pues en este caso simplemente lo usaremos como contador. Igualmente en el timer 1 lo configuramos como contador. El timer 1 trabajará con un prescaler de 1 y encenderemos el timer 1. Nuestra configuración de ADCON para nuestra conversión analógica a digital en el pin de entrada RA0, que es el que nos va a leer los voltajes analógicos de 0 a 5 voltios. Entonces, tenemos que, para que trabaje con un voltaje de referencia de 0 a 5, en esta parte lo configuramos que trabaje de 0 a 5. Aquí configuramos para que el pin AN0 sea analógico y el resto de pines sean digitales. AN0 como pin analógico, voltaje de 0 a 5 voltios, nuestro tiempo de adquisición, y iniciamos el conversor. Nuestra función principal, bueno, hacemos el llamado a todas nuestras funciones de configurar puertos, configurar el ADCON, el timer 0, timer 1, y el usar, que es el de comunicación serial, que más adelante los explicaremos. Bueno, iniciamos la LCD. Entonces, este es nuestro mensaje
el mensaje de bienvenida que dice medidor de potencia, que aparecerá durante 2 segundos en el display. Bueno, entonces en nuestro bucle infinito inicializamos el conversor analógico digital. Entonces en el ADC se guarda nuestro dato, lo desplazamos 8 bits hacia la izquierda y le sumamos el ADSL, ya que el módulo ADCON trabaja con 10 bits. Entonces, para poder visualizar los 10 bits, se hace este desplazamiento, se guarda la suma en una variable, y para que sea visualizado como el voltaje, entonces lo guardamos en la variable, multiplicamos el valor que tenemos por 5 voltios, que es nuestro voltaje de referencia, perdón, y lo dividimos por 1023, que son los 10 bits. Entonces, para tener nuestro valor de voltaje, lo que hacemos es tomamos esta variable en donde realizamos esta conversión y lo multiplicamos por 24 para que así nos dé un valor de 120 voltios, que lo lea como un voltaje 120, que es el voltaje de alimentación alterna que tenemos en nuestro circuito, al cual le vamos a realizar las mediciones. Entonces, bueno, iniciamos con las mediciones de impedancia. Entonces, revisamos los cálculos que realizamos para las mediciones. Entonces, bueno, decimos que contamos con un voltaje RMS de 120 voltios, alternos con un ángulo de 0 grados. Entonces, para calcular nuestra corriente RMS, entonces debemos de coger el voltaje RMS y dividirlo en la impedancia total. Entonces, nuestra impedancia total, entonces, como lo explicaba el compañero en el circuito, utilizamos una resistencia de 10 ohmios y una inductancia de 1 milihenry. Entonces, para tener nuestra impedancia total, necesitamos saber el valor de la reactancia inductiva, ya que la impedancia total es el valor de la resistencia, que sería el valor real, con el valor de el valor de la reactancia inductiva, que es un valor imaginario. Entonces, para hallar nuestra reactancia inductiva, entonces la fórmula es 2 por pi por la frecuencia por el valor del inductor. Entonces reemplazamos la ecuación, entonces nuestra frecuencia son 60 Hz y nuestro inductor es de 1 milihenry. Y nos da como resultado una reactancia inductiva de 0.37 ohmios. Entonces esto lo reemplazamos en nuestra ecuación número 2, que es la de la inductancia total, y obtenemos que nuestra inductancia total es de 10 ohmios más J 0.37 ohmios. Y eso, convirtiéndolo en polar, nos da un valor de 10 con un ángulo de 2.11. Y reemplazándolo en la ecuación 1, que es nuestra ecuación de la corriente, entonces tenemos que la corriente es igual a 120 voltios con ángulo de 0 grados dividido 10 con ángulo de 2.11. Nos da un valor de corriente de 12 amperios con un ángulo de menos 2.11 grados. Entonces aplicamos estos cálculos en el programa. Entonces asimismo pues tenemos acá nuestro cálculo para hallar la reactancia inductiva. Guardamos el valor de la reactancia inductiva en una variable que se llama Z2. Y aquí hacemos el cálculo para la impedancia total. Entonces, en este caso, utilizamos para hallar este valor, utilizamos los cálculos del triángulo de factor de potencia. Entonces, se saca la raíz cuadrada de Z1, que en este caso sería 10 al cuadrado, más la raíz cuadrada de Z2, que sería 0.37 al cuadrado, para así obtener el valor de
del ángulo, para tener el valor del ángulo. Entonces, tenemos que aquí se ubica nuestra parte imaginaria, que en este caso es el valor de la reactancia inductiva, y aquí el valor real, que es el de la resistencia. Entonces, para hallar este ángulo, pues bueno, para hallar este ángulo, entonces aplicamos la tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es lo que acabo de explicar acá. Utilizamos bueno, lo que acá para el ángulo, entonces usamos bueno, lo que hicimos acá fue sacar el arco tangente a la -1 de Z2 sobre Z1 para hallar el ángulo. Entonces así obtenemos nuestro valor polar de la inductancia. Fue lo que acabamos de hallar acá. Listo. Hacemos esto porque en nuestra mat.h, para hacer funciones trigonométricas, el ángulo está en radianes. Entonces, si queremos el valor de ángulos en grados, entonces hacemos esta conversión y ya nos bota el resultado del ángulo en grados. Entonces, aquí lo que tenemos es nuestro valor de la impedancia total en coordenadas polares. Entonces, para el valor de la corriente, entonces dividimos el voltaje sobre la impedancia total. Y aquí en el ángulo, para el ángulo de la corriente, entonces es el ángulo del voltaje menos el ángulo de la impedancia, ya que pues es una división y en la división los ángulos se restan. Entonces, bueno, ya obtenemos el valor de la corriente, lo imprimimos en la LCD. Y bueno, aquí es donde vamos a aplicar la configuración del timer 0 y timer 1. Entonces, como los tenemos como contadores, entonces lo que hacemos acá es guardar en una variable la resta del contador timer 0 menos el contador timer 1. Entonces, cuando la variable A está en 0, es decir, cuando no se ha accionado ningún pulsador, entonces vamos a imprimir el valor de la potencia compleja. Entonces, la fórmula de la potencia compleja es el voltaje RMS por la corriente RMS por el voltaje RMS. Entonces, aquí aplicamos los cálculos y para el ángulo, entonces sería el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Y esto nos da un resultado de una potencia de 1440 con un ángulo de 2.11 watts. Entonces aquí también lo podemos ver en los cálculos, nuestro valor de la potencia. Y ya cuando hace A igual a 1, es decir, cuando se acciona el pulsador para cambiar de página, entonces se nos va a visualizar la potencia activa. Entonces la potencia activa lo calculamos con la siguiente fórmula. Nuestra potencia activa, que sería la misma de la potencia real. Entonces la potencia activa la podemos hallar con nuestra potencia compleja multiplicado por el coseno del ángulo. Pero entonces en este caso, como el programa MPLAB, para utilizar funciones trigonométricas en el programa MPLAB, nos genera errores de memoria, ya que ocupa más de la capacidad de memoria del MPLAB. Entonces no fue posible usar la fórmula con el coseno, entonces lo que hicimos fue reemplazar los valores del triángulo de potencia. Entonces en este caso lo que queríamos hallar era la potencia activa, es decir, esta. Entonces utilizamos el teorema de Pitágoras despejando nuestro cateto adyacente.
Entonces la fórmula nos dio de esta manera. Entonces la raíz cuadrada de la potencia compleja al cuadrado menos la raíz cuadrada de nuestra potencia en voltiamperios al cuadrado, para que así nos imprimiera el valor de la potencia aparente. Entonces ya si A es igual a 2, es decir, si se ha pulsado el pulsador 2 veces, entonces nos imprimirá nuestra potencia reactiva. Entonces para esto tenemos la fórmula de que potencia reactiva es igual a la potencia compleja por el seno del ángulo. Pero igualmente, como en este caso no fue posible usar las funciones trigonométricas por errores de compilación, entonces optamos por usar la siguiente fórmula basándonos en que la potencia reactiva es la potencia que cae en el inductor. Entonces hallamos el voltaje de caída en el inductor, que es la corriente por el valor de la reactancia inductiva. Y esto lo multiplicamos por I, es decir, voltaje por intensidad, que sería igual a la potencia, pero en este caso es la que cae en la inductancia. Entonces, ya así visualizamos nuestra potencia reactiva, hicimos los cálculos y coincidimos en que nos daba el mismo valor que haciendo esta fórmula, nos dan 53 voltiamperios. Utilizando cualquiera de las dos fórmulas nos da el mismo resultado. Entonces lo visualizamos. Y cuando A es igual a 3, es decir, cuando se pulsa 3 veces el botón, entonces visualizaremos el ángulo de desfase. Entonces para el ángulo de desfase, bueno, simplemente se imprime el ángulo de la potencia, el ángulo de la potencia compleja, que fue el que hallamos utilizando el arco tangente de cateto opuesto sobre cateto adyacente, que nos da el valor de este ángulo, que sería el ángulo de desfase. Entonces simplemente imprimimos ese valor. Y cuando A es igual a 4, cuando ya se ha pulsado 4 veces, nos imprimirá el factor de potencia. Entonces el factor de potencia tenemos que es, bueno, el coseno del ángulo, o que es lo mismo, la potencia aparente, que bueno, es nuestra potencia compleja, sobre, perdón, la potencia activa, que es bueno, la potencia activa sobre la potencia aparente, que en este caso sería la potencia compleja. Esa división nos daría el factor de potencia. Entonces aquí tenemos nuestros cálculos del factor de potencia y tenemos que, bueno, el coseno del ángulo nos da 0.99 aproximado a 1 de factor de potencia, que es pues el valor ideal para factor de potencia. Bueno, entonces aquí con esto lo que hacemos es transmitir el dato. Por cada pulso que se genere en el botón se imprimirán los datos y al mismo tiempo enviará estos valores a otro microcontrolador para que este mismo también visualice los datos. Entonces con esta función es que hacemos que se vayan transmitiendo cada uno de los datos con poniéndole de argumento la variable a la cual queremos imprimir los valores. Entonces lo hacemos en cada condicional para que vaya enviando todos los datos. Y mi compañero les va a explicar lo de la comunicación serial. Bueno, como decía la compañera antes, entonces yo explicaré acá la función de la comunicación serial. Entonces, tenemos la función usar, ¿sí? Y acá tenemos la configuración de los pines. Entonces, el RC6 y el RC7 son los pines que configuramos como salidas. Y seguido de ello, entonces tenemos la configuración de la transmisión de datos. Entonces, vamos a configurarlos a 16 baudios. Entonces, tenemos acá una formulita que nos dice que la frecuencia del oscilador
sobre el valor de los baudios por 64 menos 1 nos daría la cantidad de baudios. Y seguido de ello, pues tenemos la comunicación síncrona, porque de hecho se hizo este programa pues con ese tipo de comunicación síncrona. Entonces, la comunicación síncrona pues la dejamos en 1, el CINS, como comunicación síncrona, ¿sí? Y habilitamos los registros TX, que es de transmisión de datos, y el registro RX, que es la recepción de datos, y pues lo configuramos en modo síncrono maestro. Entonces aquí habilitamos la cantidad de bits que vamos a usar. En este caso usamos 9 bits y pues grabamos los 9 bits con esta función. Y seguido de ello pues habilitamos la transmisión de los datos. Entonces la habilitamos con TX en 1 para habilitar la transmisión de los datos. Entonces acá tenemos el modo esclavo. ¿Sí? Aquí tenemos el modo esclavo. Entonces tenemos lo que mencionaba anteriormente la compañera. Tenemos aquí declarada todas digamos, el registro principal, el set studio que es para la parte matemática, todo. Tenemos acá la frecuencia del oscilador y la parte del LCD, los registros de LCD. Y pues acá tenemos las funciones que vamos a usar. Seguido de ello, pues tenemos acá una función que es la de transmisión de datos. Y pues acá usamos unos caracteres en la función usar. Entonces, aquí tenemos la función usar en donde configuraremos los pines. Entonces, aquí configuramos los pines R6 y R7 igual a 1, los configuramos como entradas. Son pines como entradas porque nos van a recibir los datos de alguna manera. Y pues acá configuramos la recepción de datos. Entonces, pues el CYNC como comunicación síncrona, porque estamos trabajando todo el programa con comunicación síncrona. Y habilitamos los registros TX de transmisión de datos y el RX, que es la recepción de datos. El CSCRC lo igualamos a 0 porque lo vamos a trabajar en modo esclavo. Entonces, en modo síncrono, pero esclavo. Y pues esta función, pues como está recibiendo datos, pues casi no se tiene en cuenta porque este es para transmitir los datos. Y en este, pues vamos a recibir los datos, entonces acá sí habilitamos este puerto para recibir todos los datos y configurar recibir los 9 bits que habíamos configurado en el programa principal. Y pues acá viene la función donde vamos a grabar todos los datos. Tenemos acá unos 9600 baudios. Y pues acá tenemos el módulo infinito, el bucle infinito, donde empezaremos a trabajar cada función, donde va a grabar. Aquí se inicializa el LCD. Y pues aquí imprime. Aquí tenemos un registro. Acá tenemos digamos, una matriz y aquí una variable donde se van a guardar los datos de esta matriz, diciéndolo de alguna manera. Aquí imprimimos la posición donde van a quedar esos números, digamos, en la fila 6, columna 1, con una variable, en una variable W. Igual en esta parte, pues vamos a imprimir los valores en la fila 0 y en la columna 1. Y con una variable pues de str. Igual sucede con cada uno de nuestros valores. Todos los valores se van a guardar en igual posición. Para la parte reactiva, para la parte activa, reactiva, para la parte factor de potencia, el ángulo de fase. Bueno, ahora les mostraré la simulación.
Bueno, entonces iniciamos. Ya previamente el programa está compilado y cargado en el microcontrolador. Bueno, como nos explicaba ahorita el compañero, entonces tenemos configurado para un voltaje RMS de 120 voltios, voltaje pico de 170, entonces aquí podemos ver en el voltímetro que nos muestra un voltaje de 120, aquí pues aproximado a los 120, entonces tenemos voltaje de 120, una corriente de aproximadamente 12 amperios y una potencia de 1.4 kilowatts. Pues que coincide con los cálculos que habíamos hecho previamente y podemos ver que en nuestra LCD se visualizan los cálculos. Bueno, voy a volverla a colocar para que se vea el mensaje de bienvenida. Entonces, bueno, aquí podemos ir viendo que los valores coinciden con los cálculos. Acá tenemos que es una corriente de 12 amperios, una potencia compleja de 1440 con un ángulo de 11 grados. Pues volviendo a la simulación, nuestro mensaje de bienvenida, medidor de potencia, dura aproximadamente 2 segundos en la simulación, pues que no es tiempo real. Bueno, entonces podemos ver que tenemos un voltaje de 120 voltios con un ángulo de 0 grados, una corriente de 12 amperios con un ángulo de menos 2.11 grados y la potencia 1439 watts con un ángulo de 2.16. Entonces podemos ver que coincide. Entonces si queremos pasar la página para visualizar la potencia activa, entonces le damos en el pulsador de bajada para bajar de página. Esperamos que se estabilice y podemos ver que nos muestra nuestra medición de voltiamperios, es decir, nuestra potencia activa, que nos muestra un valor de 1438.9. Y en nuestros cálculos, nuestra potencia activa, que es la real, nos da 1439 voltiamperios, que es pues muy aproximada con el valor que aparece en el LCD. Bueno, le damos para nuestra siguiente página, que sería nuestro valor voltiamperio reactivo, que son, bueno, 54. Nuestros cálculos nos da 53, pero pues no es, siempre hay un margen de error en la simulación. Seguimos para visualizar nuestro ángulo de desfase. Tenemos un ángulo de desfase de 2.16. Y por último, vamos a visualizar el factor de potencia, con un factor de potencia de 1. Entonces, si queremos devolvernos a la página anterior, entonces simplemente pulsamos el segundo pulsador para poder devolvernos a la página anterior. Entonces, aquí es donde se evidencia nuestra configuración de timer 0 y timer 1 como contador, que en nuestra variable le tenemos timer 0 menos timer 1. Y por medio de los condicionales se ve qué valor tiene esa variable. Entonces, si yo lo oprimí este pulsador 4 veces, entonces A es igual a 4, pero si este lo oprimí una vez, entonces sería A igual a 3, por lo que se le restó el valor de este contador, y así se puede visualizar los valores en la LCD dependiendo del manejo que yo le dé para el cambio de páginas. Por ejemplo, bueno, si quiero devolverme a la página anterior, entonces ahí me muestra los voltiamperios.
Si yo quiero volver y bajar una página para que vuelva a mostrarme el ángulo de desfase, entonces ahí me está mostrando el ángulo de desfase y así sucesivamente. Nuevamente voltiamperios y ya me visualizará la potencia aparente. Bueno, voltiamperios, la potencia activa y ya la potencia aparente. Ahí está. Bueno, si yo le varío aquí el potenciómetro, igualmente irán variando los valores tanto de voltaje, de corriente, de potencia. Solo que demora un poco en estabilizarse en los datos. Pues vemos que ya poco a poco van bajando los valores de voltaje. Por ejemplo, ahí esperamos que se estabilicen los valores. Aquí, pues como explicaba el compañero, está nuestra transformación de voltaje, un reductor, está el divisor de voltaje, aquí el voltaje que entra al PIC ya completamente rectificado como corriente directa y de 0 a 5 voltios. Bueno, y podemos ver que ya se va estabilizando el voltaje. Aquí tenemos un voltaje de aproximadamente 80 voltios, una corriente de aproximadamente 8 amperios. Y bueno, aquí podemos ver que efectivamente pues se aproxima a los 80, una corriente de 8 amperios y la potencia de 671, como podemos ver acá en el batímetro, pues 0.63 kilowatt, que pues sería bien aproximado. Entonces, si queremos, podemos seguir mirando los valores, cómo varían. Y ahí poco a poco van regulando los valores de las medidas. Bueno, ahora mi compañero explicará la comunicación serial. Bueno, acá tenemos, bueno, este sería el que transmite y este es el que recibe los datos. Entonces, para transmitir los datos, vamos entonces podemos ver acá cómo va a transmitir los datos. Bueno, entonces empezamos con el... Ya tenemos aquí 195 vatios. Listo. Entonces acá como podemos ver 186 y ha recibido 186. Se demora un poco en cargar porque pues el programa tenemos 178 voltiamperios y 178 voltiamperios. Tenemos acá 6,98 voltiamperios reactivos. Y pues tenemos acá la misma cantidad de voltiamperios reactivos.
tenemos 7 voltiamperios reactivos, acá tenemos 7 voltiamperios reactivos. Y pues ahí vemos la transmisión de datos que se está cumpliendo, pues como lo decía la compañera anteriormente, con los cálculos que se realizaron en su en el respectivo programa. Y si nos queremos regresar de nuevo pues a algún dato que hayamos pasado por alto, pues simplemente le damos en retroceder y pues nos va a mostrar el dato anterior. Aquí tenemos 2,16 y acá está pues el mismo valor. Como podemos ver, pues se está cumpliendo con el programa como se ha diseñado. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, muy amables y hasta luego. Buenas.